Dios le bendiga, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas donde hemos estado hablando acerca de la salvación. Creo que Dios nos ha hablado de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo creo que ha impactado nuestra vida, entendiendo que esperamos en el Dios de nuestra salvación, entendiendo que Dios ha preparado todo para que nosotros podamos conocerle y podamos ser salvos. El día de hoy queremos continuar con estas enseñanzas y me gustaría hacer una oración antes de continuar. Amado Dios, te damos gracias por cada persona que ha estado siguiendo estas enseñanzas. Te damos gracias por cada persona que tiene necesidad y ya no quiere vivir de la misma manera. Te damos gracias porque tú eres el que has permitido que podamos estar conectados el día de hoy escuchando esta enseñanza, que sea de mucha bendición y que sea de mucho beneficio para nuestra alma. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues el día de hoy hemos titulado esta enseñanza Jesús, el Mesías. Siguiendo con esta serie de enseñanzas acerca de la salvación, ya se nos ha mencionado que la misión principal de Jesucristo al venir a esta tierra fue traernos salvación, fue traernos esa salvación, ese perdón de los pecados y esa libertad de la cual vamos a estar hablando también más adelante. Por eso este tema es importante el día de hoy, porque si nosotros entendemos que el pueblo judío estaba esperando a un enviado, estaba esperando al Mesías. Bueno, hasta el día de hoy, gran parte del pueblo judío lo sigue esperando. No saben o no reconocieron, como dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿En qué sentido no recibieron a Cristo? Bueno, no recibieron su mensaje, no recibieron su evangelio, no recibieron su exhortación, su amor, su consejo, no recibieron todo lo que venía incluido con Cristo. Y eso es muy triste. Pero por otra parte dice el texto, más a todos los que le recibieron, que es recibir a Cristo en ese contexto, recibir su evangelio, que creo que lo vamos entendiendo o lo recordamos, es arrepentimiento y fe, es recibir su exhortación, su consejo, dejar los malos caminos. También cuando de alguna manera Jesucristo pues abre su boca y empieza a predicar en las bienaventuranzas, en aquel sermón de la montaña o el sermón del monte como es conocido, cuando empieza a hablar de las parábolas, cuando empieza a hablar de estas parábolas del reino también y cómo Jesús de su boca salían tantas verdades para poder acercar a la persona simplemente a Dios, a la salvación eterna del alma. Cuántas cosas Cristo vino a hacer aquí a esta tierra. Pero yo quiero decirte que esto ya se venía preparando desde el principio de las cosas. Desde el Génesis, cuando tú ves que el hombre cae, cuando Adán peca y la mujer también, cuando la generación entera, pues de alguna manera está pues echando a perder los planes que Dios tenía desde el principio. Ahí te puedes dar cuenta cómo ya la solución para la humanidad está en Cristo. Y esto hay que recordarlo siempre, porque pues Dios tiene todo en su mano. Y realmente pues la idea de enviar un Salvador, alguien que rescatara a la humanidad, una persona sin defecto, una persona sin pecado, una persona, un sacrificio perfecto, pues solamente todo esto se encuentra en la persona de Cristo. Vamos avanzando en la historia y tú te puedes dar cuenta, pues, cómo aquellos hombres, ¿verdad? Aquellos primeros hombres que buscaban a Dios con sinceridad, podemos citar a Noé probablemente, podemos citar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, sigue habiendo esa promesa de que tenía que ser enviado una persona o alguien, tenía que ser enviado alguien para poder rescatar a esta humanidad. Y si podemos seguir estudiando todo el Antiguo Testamento, pues muchísimos de los profetas, muchísimos libros, muchísimas promesas y textos referenciales a la venida del Mesías, a la venida de aquel
que iba a cambiar todas las cosas, que iba a libertar al pueblo, que iba a salvar al pueblo. Entonces, pues hay mucha expectativa en cuanto al tema del Mesías. Actualmente hasta para el pueblo judío hay esa expectativa. Para los cristianos entendiendo pues que el Mesías ya vino, que el Mesías se llama Cristo Jesús. Pero qué importante es que podamos revisar este tema el día de hoy para entender pues cómo algunos textos, vamos a citar algunos porque hay muchos de los textos que nos hablan pues de este Mesías. Yo quiero comenzar esta enseñanza ya en el tiempo de Jesucristo, cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, fíjate qué importante es esta porción de la Escritura, pues dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué texto tan importante. ¿Por qué? Porque esta palabra Cristo es la misma palabra que se emplea para poder entender Mesías. Mesías es una palabra pues que viene de una raíz más hebrea, y Cristo viene de una palabra pues más griega. Y este Cristo pues significa el ungido también, y básicamente es la misma idea. Entonces, cuando hablamos de Hijo de Dios, de Hijo del Hombre, de Mesías o de Cristo, básicamente es la misma idea. El pueblo estaba esperando a aquel que iba a rescatar. Algunos judíos inclusive pensaban que pues militarmente iba a rescatar al pueblo judío pues de lo que era la esclavitud o de la opresión que Roma tenía en aquel momento. ¿Por qué? Bueno, porque solamente basta ver el Antiguo Testamento en algunas pues profecías que hablaban acerca de esa instauración del reino de los cielos, del reino de Dios, pues que no solamente era espiritual, sino que también era material. Y que los judíos no entendieron que Cristo empezó a instaurar un reino de los cielos espiritual, y que esto va a concluir, como dicen muchas de las parábolas que ojalá que podamos estudiar más adelante también. Bueno, las parábolas hablan de que habrá un momento en donde se cumplirá completamente los planes y los propósitos de Dios. Entonces, qué importante texto, porque ya en aquel tiempo, aún algunos decían pues que Cristo era Juan el Bautista, otros decían pues que era un profeta, un gran profeta como Jeremías, imagínate, otros como Elías. Entonces Jesús les hizo esa pregunta tan importante a ellos como si nos la hiciera el día de hoy a nosotros. Bueno, y ustedes quiénes dicen? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Jesús preguntando. Porque de igual manera, para muchas personas Jesús puede ser un gran maestro, puede ser un gran sanador, puede ser un gran orador, puede ser un pacificador, inclusive para muchas personas es un personaje histórico, es innegable la existencia de Cristo. Pero para ti, para mí, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Y entonces, realmente que el apóstol Pedro pudiera haber dicho: tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Bueno, para ese momento fue una gran revelación que tú y yo lo leemos con mucha sencillez, pero seguramente para toda esa generación fue algo muy, pero muy particular, que el día de hoy nos bendice en gran manera, porque sabemos que realmente Jesús es el Mesías, es el que estaba esperando la humanidad, y era necesario que Él viniera para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿qué textos de la Escritura hablan del Mesías? Bueno, la verdad que citar textos pudiéramos citar bastantes, pero quiero citar algunos que son pues importantes. La Biblia da algunas referencias del nacimiento del Mesías. Por ejemplo, en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice la Escritura: pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos habla dónde iba a nacer este Mesías. Pero no solamente eso, también el propósito por el cual ese Mesías iba a venir aquí a la tierra. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice la Escritura: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. O Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces podemos ver cómo hay referencias en el Antiguo Testamento que nos hablan del nacimiento de Cristo y qué iba a venir a ser Jesús a esta tierra. No solo eso, sino que inclusive pues se nos presenta cómo iba a ser traicionado. En el libro de Zacarías hay varias referencias a eso, leemos una de ellas, Zacarías capítulo 11, versículo 11 y 12. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Es decir, Cristo sería vendido por 30 piezas de plata. También nos habla la Escritura, pues que Él moriría, ¿no? ¿Y de qué manera moriría? Simplemente hay que leer todo el Salmo 22. Vamos a leer, pues, uno de los versículos, el versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y toda la descripción, todos los siguientes versículos son impresionantes de cómo moriría el Mesías, de cómo moriría Cristo. También la Escritura ya nos contemplaba, bueno, pues que habría un mensajero que prepararía el camino del Mesías. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, la Escritura nos habla del Mesías en toda su extensión, es decir, en su nacimiento, en su desarrollo, en su ministerio, cómo iba a ser traicionado, en la casa de mis amigos, vendido por 30 piezas de plata, cómo iba a morir, es decir, toda la descripción está completa. Hay cientos de referencias directas acerca de Cristo en todo el Antiguo Testamento, entonces no terminaríamos de estudiar cada una de ellas, pero seguimos leyendo algunos textos importantes, como el Antiguo Testamento está hablando acerca de esa bendición, de esa simiente que iba a venir como rescate de la humanidad, porque esto es muy importante. Cristo vino como la única solución aceptable, como la única alternativa que tenía esta humanidad que estaba pues realmente destruida, desenfrenada, pues que sí, de alguna manera a veces se acercaba un poco a buscar a Dios, pero no era suficiente porque otra vez el pueblo se desviaba, y el pueblo volvía a pecar y volvía a hacer lo malo, y había algunos reyes y había algunos hombres y mujeres que querían hacer lo justo, que querían hacer lo recto, pero había una generación u otra que completamente hacían lo contrario. Fíjate cómo desde el principio hablábamos hace rato del Génesis. Vamos a citar otro pasaje del Génesis, el Génesis capítulo 28, versículo 13 y 14. Bueno, ya aquí está dada la promesa, nos es recordada la promesa, ¿verdad? Cuando dice la Escritura: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová,
el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y esta simiente, la simiente de la cual iba a venir este Mesías, iba a venir este Cristo que iba a rescatar al pueblo. Bueno, desde el Antiguo Testamento está hablando con Jacob y también lo mismo le dijo a Isaac y lo mismo le dijo a Abraham. Y entonces la promesa estaba en que iba a venir un rescate de la humanidad, no solamente del pueblo judío, sino inclusive de toda la humanidad. ¿A través de quién? Bueno, pues a través de Cristo. En Isaías capítulo 49, versículo 6 al versículo 7 dice la Escritura: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Está hablando acerca de la salvación, no solamente de un pueblo, de una nación, sino hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Entonces Cristo tenía, obviamente, pues ya tenía ese plan, ya se tenía ese plan de rescate, ese plan de salvación hasta lo postrero de la tierra. Qué precioso es nuestro Dios, pues que ha hecho todas las cosas, aunque el ser humano pues realmente parece que él mismo intenta sabotearse, él mismo pues se autodestruye, él mismo hace lo malo, como dice el libro de Eclesiastés, Dios hace al hombre recto, pero ellos buscan muchas perversiones, buscan cómo desviarse, buscan cómo ofender a Dios. Bueno, entonces era necesario un plan, y este plan solamente podía venir a través pues, de una persona. Y esa persona la cual cumplía pues con los requisitos de ser ese cordero sin mancha, ese cordero perfecto, ese cordero sin pecado, ese cordero inocente, todas las características pues que solamente se podían cumplir en Cristo Jesús. Qué importante es entender cuando Jesús llega a esta tierra, cómo pues él expresa de una vez y por todas pues quién es él. Ya en el Evangelio de Juan, uno de sus discípulos, uno de los más cercanos a él, bueno, dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, para que no hubiera, pues obviamente, pues ninguna confusión, aunque el día de hoy mucha gente se confunde y piensan que Cristo solamente fue un buen hombre, que Cristo solamente fue una buena persona, y que Cristo pues nada más fue un gran profeta, un gran maestro, un gran orador. Bueno, pero aquí está diciendo algo muy fuerte. Vuelvo a leer, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, nosotros pensar, pues que Cristo vino a esta tierra solamente, pues como hombre, ¿verdad? Solamente vino, pues como un mensajero o como un profeta, pues sería un grave error. Ya lo podemos ver en la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 62, cuando dice la Escritura, Jesús ya siendo arrestado, siendo enjuiciado, pues injustamente, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos que este título del Cristo, el Mesías, este ungido, el Hijo de Dios, bueno, en el versículo 64 Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bueno, aquí vemos una declaración
bastante fuerte para el tiempo de Cristo, que en el versículo 65, fíjate la reacción que tuvo estas palabras de Cristo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Cuál era la gran blasfemia? Si solamente este nombramiento de Cristo, del Mesías, pues fuera un nombramiento más como de un rabino, como de un fariseo, como de un maestro, bueno, que para los judíos, obviamente, el Mesías, el ungido, el Hijo del Hombre, como vamos a ver ahorita una referencia, o el Hijo de Dios, pues era decir de alguna manera y directamente que tenía esa divinidad, era Dios mismo. Entonces fue una gran blasfemia porque para los judíos hasta el día de hoy, bueno, pues ellos estudian con mucha radicalidad ese texto que dice, oye Israel, nuestro Dios, uno es. Y entonces que una persona, que un ser humano se pusiera ese nombre, ¿no? Cuando dice, tú lo has dicho, pues fue una gran blasfemia. Entonces vemos que este nombramiento del Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pues no es como algunos otros grupos tratan, pues como de rebajar y de diluir y de decir, ah, bueno, sí, pues Jesús es una creación de Dios, ¿no? No. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 dice, no, y el verbo era Dios, porque estaba en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ya dejando ver la divinidad, que Cristo pues no solamente existió en este plano terrenal, sino que Cristo ya existía y que Cristo ha sido por siempre, y como en el Apocalipsis lo entendemos, pues Él es el alfa y Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Cuánta, cuánta sencillez, pero cuánta verdad en estas palabras que muchos grupos enteros, ejemplo de los testigos de Jehová, no entienden, que estas agrupaciones no entienden y que ahora lo comento porque hay nuevas agrupaciones que aún tienen el nombre de cristiano, ¿verdad? Se dicen cristianas, pero están tratando de rebajar pues la categoría de Cristo diciendo, bueno, era un buen hombre, era un gran ángel, era un gran hombre profeta, era un gran predicador, pero no, aquí la escritura es muy clara y por eso es que pues el sumo sacerdote y toda la religión que le acompañaba, todos los fariseos, bueno, se sintieron grandemente ofendidos cuando Cristo empezó a declarar todas estas cosas. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante en nuestra enseñanza para entender cómo se va preparando el camino para aquel que iba a ser y es la salvación, la única salvación de tu alma y la única salvación de la mía. Vamos a contar otra referencia ya en el Nuevo Testamento, y estamos hablando del Nuevo Testamento, si te diste cuenta, empezamos a abarcar desde el Antiguo Testamento algunos textos importantes, seleccionando algunos porque son demasiados, y ahora estamos ya en el Nuevo Testamento, con esta declaración, ¿verdad?, que viene en el Evangelio de Juan, con este acontecimiento que Jesucristo tuvo antes de que fuera crucificado, y en el ministerio de Jesús también hay un relato muy interesante, por lo menos es algo que a mí me ha impactado mucho desde hace muchos años, porque hay una serie de personas que empiezan a acercarse a Cristo y le quieren seguir, o Jesús les pide que le sigan y ellos ya no están dispuestos a seguir a Cristo. Y uno de ellos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 18 y versículo 19. Dice la Escritura, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esta referencia es muy importante porque obviamente un escriba era aquel que transcribía la ley que era en muchas ocasiones oral, pero también había escritos y estas personas, bueno, transcribían literalmente y no podían quitar una puntuación, una coma, una tilde, no podían quitar nada porque entonces pues ya no era realmente pues la labor de transcribir algo tan importante como la palabra
¿verdad? La misma palabra de Dios, o el Antiguo Testamento, o la Torá, que en ese momento es lo que existía, ¿no? Entonces, seguramente que este hombre, cuando recordó que que este texto del Hijo del Hombre sí venía, que este texto del Hijo del Hombre, que este concepto del Hijo del Hombre estaba contenido en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, que ahorita vamos a dar lectura, pues se ha de haber quedado impactado por lo siguiente. Vamos a dar lectura a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, pues esta visión del Hijo del Hombre, que se acercaba al anciano de días, es una referencia directa acerca de aquel que iba a venir, del Mesías, del ungido, de ese enviado, de ese que iba a rescatar, de ese que iba a rescatar al pueblo de Dios. Y este escriba, pues no siendo alguien ignorante, sino una persona que había estudiado y que seguramente había leído esa parte, hasta tal vez él la transcribió cuando entendió que Jesús le dijo, mira, es que las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, ese enviado, ese Mesías, no tiene dónde recostar la cabeza. Pues realmente la exigencia le debió parecer algo imposible para él poder cumplirlo. Pero yo creo que se quedó pensando, se quedó impactado. Y ahí te das cuenta cómo Jesús pues daba como esas ideas claras, ¿verdad? Como esos flashazos pues, acerca de su divinidad, acerca de ese propósito, acerca pues de lo que él había venido a hacer a esta tierra. No solamente sanaba enfermos, no solamente pues resucitaba a los muertos, no solamente sanaba enfermedades incurables para su tiempo, no solamente pues expulsaba esos demonios de esas personas, sino lo más importante que vino a hacer Jesús a esta tierra, a salvar al pueblo, a cambiar la manera de pensar, a cambiar ese corazón de piedra, como decía el libro de Ezequiel, y poner ese corazón de carne ahora en las vidas de las personas. La misma salvación estaba delante del ser humano. El mismo Cristo que vino a dar vida y vida en abundancia. Él estaba entre las personas y estaba predicando y estaba ayudando y estaba así sanando y haciendo misericordia, pero el principal objetivo era rescatar a las personas de su mala manera de vivir, que tuvieran otra oportunidad. Como cuando se le acercó a aquella mujer samaritana, pues que tenía una vida desordenada, de tantos hombres, en tantos pecados sexuales, seguramente, y pues le dijo, mira, pues es que el que bebiere del agua que yo le daré, pues no tendrá sed jamás. O como cuando se le acercó a esa mujer adúltera, ¿verdad? Cuando le llevaron a esa mujer, pues que había sido a esa mujer que había sido pues capturada, ¿no? Tomada en el pleno acto del adulterio, y entonces todos la querían apedrear y Jesús le dice, pues mira mujer, vete y no peques más, yo no te condeno en este momento, te doy otra oportunidad, pero vete y no peques más. Entonces Jesús vino para poder cambiar la vida de las personas. Y podemos citar a muchos, el que había sido endemoniado, Gadareno, cómo vino y transformó su vida, en aquel otro ciego de nacimiento, cómo vino y transformó su vida, no solamente dando sanidad, sino también dándole la oportunidad de que conociera al Mesías, al Cristo. Cuando en Juan capítulo 9 y Juan capítulo 10 tú lo puedes leer, Jesús se le presenta ya no nada más como sanador, sino como salvador. Y así se presentó a cada una de esas personas. Todos los que le predicó, seguramente, pero la Biblia solamente te da referencias de algunos casos muy específicos y muy impactantes. ¿Qué decir de los 10 leprosos cuando, pues, 9 se conformaron con la sanidad, pero hubo un décimo que era samaritano y ese no solamente fue sano, sino que también fue salvo, creyó en Cristo? ¿Qué decir del otro leproso también? Un leproso, cuando tú has leído en la escritura, que hincada la rodilla
reconoció y entendió que Jesús podía no solamente sanar la lepra del cuerpo, sino también la lepra del alma. Cristo vino como Salvador. Ese es el mayor milagro. Hoy las denominaciones, hoy los grupos y muchas personas pudieran estar buscando los beneficios de Dios, la sanidad de Dios. Mucha gente busca la prosperidad supuestamente que viene cuando uno busca a Dios y están muy engañados. Mucha gente dice, bueno, si Dios me concede esto, entonces sí le voy a seguir. Si Dios me da un esposo, si Dios me da una pareja, si Dios me da buenos amigos, si Dios me da una buena religión, si Dios me da comodidades, si Dios me da esto o lo otro, entonces sí lo sigo. Pero la gente ignora o no ve en estos ejemplos, claros ejemplos, que seguramente, amado oyente, usted ha estudiado con profundidad todos estos años. Y si alguno se ha olvidado de estos referencias que estábamos comentando, ejemplos, vea en la escritura están. Y muchos se han conformado, y muchos se han confundido, y muchos ya no saben ni por qué quieren ser cristianos, o por qué dicen que son cristianos. Por eso es muy interesante ir concluyendo con la pregunta con la que comenzamos. Jesús le dijo a los discípulos, a los más cercanos, bueno, unos dicen que soy Jeremías, está bien. Otros dicen que soy el otros dicen que soy Juan el Bautista, ok. Otros dicen que soy Elías. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y es como si Jesús nos preguntara lo mismo el día de hoy. La verdad que nos debe hacer reflexionar este tema. Yo he estado orando, hemos estado orando para que Dios realmente que quiere salvarnos, que quiere perdonarnos de nuestros pecados, pueda hacer la gran diferencia. Pueda hacer la gran diferencia en tu vida y en la mía. Quiero concluir con algo que creo es muy importante concluir con esto. ¿Cuál es el propósito de la venida del Mesías? ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué vino el Mesías? Creo que lo estamos ahorita hablando en estos ejemplos bíblicos, de estos personajes que fueron transformados por Cristo. Y ya la escritura lo mencionaba en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Bueno, se está hablando aquí del nacimiento de Jesús. Y entonces se nos empieza a narrar, pues, que estaba desposada María con José. Y entonces, pues, un ángel del Señor, así dice la Escritura, se le aparece en sueños a José. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Que como se te ha dicho en otras enseñanzas, y eso es muy importante, en las últimas he mencionado, Jesús significa Salvador. Vuelvo a leer, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que Cristo vino específicamente, especialmente para salvarnos de nuestros pecados, para cambiarnos, para darnos otra oportunidad, para sacarnos de muerte y traernos a vida, para sacarnos del rumbo en el que íbamos caminando, rumbo al infierno, y ahora traernos una oportunidad de poder llegar a la morada eterna. Entonces, ese es el principal propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Y quiero leer otro texto y con esto concluyo, que es otra historia, pues que también nos debe de hacer reflexionar. Fíjate cómo muchas personas estaban esperando la salvación, estaban esperando una oportunidad, estaban esperando un cambio. Y aquí en Lucas capítulo 2, versículo 21, que con eso quiero concluir, se encuentra una historia muy preciosa, una historia de paciencia, una historia de esperanza acerca de que iba a haber un cambio, iba a haber un Mesías, iba a venir el Cristo, iba a venir la salvación del pueblo. Y aquí, cuando Jesucristo, como bebé, se cumplen los 8 días y lo van a circuncidar de acuerdo pues a la tradición,
y te vuelve a decir aquí la escritura que le ponen por nombre Jesús, ¿verdad? Entonces viene la escritura y nos habla que lo van a llevar a presentar, pues como era la tradición para los judíos. Y entonces se lleva pues un par de tórtolas, que será pues básicamente lo que se pedía y pues toda la ceremonia. Y en el versículo 25 empieza a hablar de un hombre muy especial. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, y esta es la palabra que yo creo que nos va a bendecir muchísimo. Y este hombre que era justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Él esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al Mesías, al Cristo. Y entonces, en el versículo 27 dice la Escritura, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué palabra tan preciosa. Esta palabra pues la podemos encontrar como referencia en el libro de Isaías, capítulo 42. Es decir, que él está bendiciendo, está alabando a Dios, está cumpliendo una de las profecías, está cumpliendo una palabra. Pero yo quiero que enfaticemos esta frase, el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién era Cristo? No solamente Mesías, como lo hemos hablado, el ungido, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, sino era la consolación que venía a Israel y la salvación a toda la humanidad. ¿La salvación de qué? Otra vez concluimos con eso, pues la salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Y yo creo que este hombre Simeón representa a todas aquellas personas que es lo que han estado buscando toda la vida. Han estado esperando, han estado anhelando un cambio, algo distinto, que no viene en la filosofía, que no viene en la educación formal, que no viene en la psicología, que no viene en el dinero, que no viene en el poder. Todas estas cosas que pueden ser útiles en su momento, pero no son suficientes para traer un cambio radical a la mente y al corazón. ¿Por qué no decirlo? Que no vienen estos cambios tampoco de la religión, porque la religión es insuficiente para poder transformar una vida. La religión te puede moralizar bastante, te puede hacer una buena persona, te puede hacer, pues, una persona más moral, más misericordiosa, más hospedadora, hospitalaria, te pueden hacer una persona más decente, te puede ser una persona mejor, humanamente hablando. Pero el cambio que solamente puede y viene de Cristo Jesús, eso no lo puede imitar nada de lo que comenté anteriormente. Creo que Simeón representa a aquellos hombres que han estado buscando toda la vida y que cuando encuentran a Cristo pueden decir, ha llegado la salvación, ha llegado la consolación, ha venido lo que hemos estado esperando toda la vida. ¿Y qué decir de Ana en el versículo 36 en ese mismo orden de ideas? Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
la actitud de Simeón de poder dar gracias a Dios por tener en sus brazos la salvación, al Redentor, al que iba a cambiar las cosas. Y aquí la condición de Ana, una mujer que daba gracias a Dios y les hablaba a todos aquellos que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Cuál es la actitud? Cristo viene y transforma nuestras vidas. Cristo es la salvación. Cristo es el que consuela nuestra alma, el que va a cambiar todas las cosas en nuestra vida. Y así también, una vez cambiada nuestra vida, nosotros hablemos de este Cristo, hablemos de Jesús, que vino a salvarnos de nuestros pecados, que vino a transformarnos de nuestra antigua manera de vivir y que históricamente y que bíblicamente el día de hoy, de una manera sencilla, de una manera pues que todos lo podemos entender, se presentó como el Mesías, se presentó como el Cristo, se presentó como el ungido, como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, que vino a transformar no solamente la historia y la humanidad, sino que vino a transformar tu vida y la mía. Yo te invito a que cierres tus ojos y que concluyamos con pues con este momento de oración y de pensar esa pregunta, esa pregunta con la que iniciamos. Jesús les preguntó, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Como si Jesús nos preguntara el día de hoy a cada uno de nosotros. ¿Quiénes dicen tus vecinos? ¿Quiénes dicen tus profesores? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dicen los demás en la congregación? ¿Quién soy yo? Imagínate que de repente tú y yo empezamos a contestar, pues unos allá en la escuela dicen que no existes, otros en el trabajo se burlan de ti, mi familia dice que fuiste un gran hombre, por allá mis amistades, los vecinos comentan otra cosa. En una religión dicen que eres un ángel, en otra religión dicen que eres creación de Dios. Y al final Jesús nos preguntaría lo mismo que preguntó aquel día. ¿Y ustedes? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Para ti quién soy? ¿Qué represento? ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Para qué estudias mi palabra? ¿Para qué buscas de mí cuando vas a congregarte a algún lugar, cuando abres la escritura, cuando hablas mis palabras, cuando tratas de hablar en mi nombre? Que Dios no solamente nos dé el intelecto para poder repetir estas palabras, sino la actitud, el corazón, la humildad de Pedro. Que podamos responder, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Salvador. Tú eres nuestro Redentor. Tú eres el que transformó nuestra vida o el que la quiere transformar. Ayúdanos, Señor Jesús. Rescátanos de nuestra vana manera de pensar y de vivir. Rescátanos del hoyo en el cual estamos metidos. Rescátanos del pecado, rescátanos de la religión, rescátanos de nosotros mismos, rescátanos de nuestros falsos conceptos y de nuestros pecados que nos agobian, que nos esclavizan, que nos atan, nos mantienen en esa condición, en el lodo, como se nos ha hablado, que no podemos ser libres y que algunos tal vez sí quieren, pero sienten que no pueden, Señor. Rescátanos de esa esclavitud, rescátanos de esa condición. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén.